Hola, bienvenidos a esta pequeña microcharla en la que hablaremos de los 3 estadios de la lectura. Es decir, cuáles son las 3 fases por las que pasamos en el proceso de aprendizaje de la lectura. Este es un modelo desarrollado por Uta Frits en el que nos habló de 3 grandes etapas. La primera de ellas es la etapa pictórica o logográfica. Esta ocurre alrededor de los 5 o 6 años y es cuando los niños aún no han comprendido la lógica de la escritura. Están empezando a trabajar sobre el sistema visual. ¿Qué es lo que ocurre? Su sistema visual aún no es experto en ver la lógica de las letras y por tanto aún no sabe distinguir bien las letras, pero intenta reconocer las palabras como si fueran objetos, como si fueran imágenes. Aún, por tanto, no ha tenido lugar este reciclaje neuronal del que hablábamos en esta área que se llama la caja de las letras. ¿Qué es lo que ocurre? Utiliza todos los elementos disponibles de la palabra como un todo, como una imagen. El rasgo, el color, la orientación de la letra, el tamaño de la fuente, la curvatura, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando cambiamos la tipografía, el cuerpo de la imagen, el color, no reconocen aquella imagen como la misma palabra. Por tanto, estamos diciendo que es el primer inicio en el que empezamos a agudizar nuestro sistema visual y empezamos a crear un vocabulario visual, que varía obviamente significativamente entre unos niños y otros. Pero entender que esta etapa pictórica es el inicio del trabajo sobre el sistema visual, pero aún no se ha desarrollado esta lógica de la escritura y por tanto sabemos que leemos en imágenes, pero no leemos las palabras y por tanto es una forma artificial de lectura. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es la etapa fonológica, es la etapa en la que aprendemos a segmentar las palabras en las letras que las componen y a vehicular esta segmentación de las letras a los sonidos del habla y por tanto de los fonemas. Es la etapa en la que dejamos de procesar la palabra como un todo y empezamos a prestar atención a la estructura de la palabra, a las pequeñas unidades que forman las palabras. Es la etapa en la que, por tanto, empezamos la lectura realmente, empezamos a activar esta caja de las letras, hemos entrenado nuestro sistema visual en esta primera etapa, empezamos a activar esta caja de las letras y empezamos, por tanto, al inicio de la lectura, del proceso de lectura. Sabemos que para pasar a esta segunda fase, una verdadera revolución cerebral tendrá que ocurrir. Nuestro sistema visual tendrá que reciclarse y tendrá que convertirnos en auténticos expertos en notar, en primer lugar, las diferencias de los grafemas y luego tendremos que haber hecho un buen trabajo para unir este conocimiento que nos entra en la entrada visual con ser conscientes de cuál es el fonema que corresponde a cada uno de los grafemas. Sin una buena etapa fonológica, sin una instrucción directa en conciencia fonológica, esta etapa es muy compleja de adquirir, de llegar a ella. Por tanto, para entrar bien en esta etapa y para consolidar la etapa fonológica, tenemos que trabajar de manera directa en materia de conciencia fonológica. Y con ello pasaríamos a la etapa número 3, que es la etapa ortográfica. ¿Cuándo pasamos a la etapa ortográfica? Cuando hemos automatizado el proceso fonológico, cuando hemos automatizado la decodificación fonológica. Entonces iniciamos la tercera etapa, nunca antes. ¿Qué es lo que ocurre en la tercera etapa? Poco a poco vamos construyendo un vasto léxico de unidades visuales, que incluye una gran cantidad de información sobre la frecuencia de uso y también sobre sus vecinos. Es decir, por ejemplo, palabras como vano y vino y mano estarían en nuestra biblioteca fonológica visual de manera unida. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando empezamos a leer, vamos a esta biblioteca y vamos a descartar. Ya no nos hará falta decodificar fonema a fonema,
porque vamos a empezar a activar la segunda ruta de lectura, que es la ruta directa o la ruta léxica, que es la que nos permite decodificar la palabra directamente sin pasar a decodificar fonema a fonema. Pero esto solo ocurre cuando hemos automatizado el proceso fonológico de decodificación fonológica y solo ocurre en aquellas palabras de uso frecuente. Es decir, que aquellas palabras que no conocemos o aquellas palabras que usamos poco, vamos a seguir leyéndolas a través de la ruta fonológica. Por tanto, para saber si un niño está ya en la etapa ortográfica o no, vamos a tener una pista clarísima, que es el tiempo de lectura. El tiempo de lectura, cuando ya no se determina especialmente por la longitud de la palabra o por la complejidad fonológica, sino que estará cada vez más influido por la frecuencia con la que encontramos aquellas palabras. La etapa ortográfica culminaría el proceso de lectoescritura y es cuando nuestro cerebro lector activa todas las redes. Sabéis que son la entrada visual, la caja de las letras, que es esta área que reciclamos cuando aprendemos a leer, la tenemos completamente activa, y las dos áreas del lenguaje, la ruta fonológica y la ruta léxica. Cuando llegamos a la etapa ortográfica, hemos activado todas estas áreas. En la etapa número 1 no hemos activado aún la caja de las letras, simplemente estamos empezando a tener pericia en el sistema visual. En la etapa fonológica activamos caja de las letras y ruta fonológica, y en la etapa ortográfica activamos todas: sistema visual, caja de las letras y las dos rutas del lenguaje. Muchas gracias.